Hola, muchas gracias por estar aquí. Esto es Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú. Vamos a hablar ahora de los efectos devastadores que tiene el uso de mercurio, sobre todo en nuestro país, en lo que es la minería ilegal e informal. Creo que todos recordaremos esas impactantes imágenes que vimos hace muy poco cuando se hizo un sobrevuelo por Madre de Dios, la forma en que está devastada esta zona de nuestro país, donde antes era verde y ahora todo es amarillo, barroso, terroso, y que además tiene un efecto que perdura, ¿no?, en el tiempo, esta devastación. Bueno, ese es el efecto, digamos, sobre la tierra misma, ¿no? Pero de allí pasa a afectar evidentemente los ríos, las aguas de los ríos, de las cuencas, de las cuales se nutren animales, plantas y por supuesto el hombre. Y finalmente este mercurio que tiene efectos muy nocivos para la salud humana. Hay un tratado que se ha firmado entre varios países del mundo, el Perú incluido, pero hace falta su ratificación. Para ello, para hablar un poquito más acerca de este tratado y de estas medidas que urge tomar, sobre todo aquí en nuestro país, Carmen Heck nos acompaña hoy. Carmen, ella es directora del programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Carmen, cuéntanos, el convenio o la convención de Minamata, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cuándo lo ha firmado el Perú y cuándo debería entrar en efecto? Mira, el convenio de Minamata es una iniciativa del Programa para Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que se viene negociando desde el 2009, pero que fue firmado, entró, digamos, en la apertura de plazo para la firma en octubre de este año. El 10 y 11 de octubre de este año, los diversos países suscribieron el convenio. Son 93 países ya que han suscrito el convenio, además de la Unión Europea, que como sabes agrupa a diversos países, y el plazo para suscripciones vence en octubre del 2014. Sin embargo, como bien señalaste, la suscripción no es suficiente, sino que internamente cada país tiene que pasar por un proceso de aprobación. Ya. En el Perú, este proceso consiste en que el tratado o convención sea discutida en el Congreso de la República, aprobada por mayoría en el Congreso y después ratificada por el presidente. Ok, porque esto en primera instancia en octubre fue firmado por el presidente Ollanta Humala. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ok, entonces el procedimiento es ese. El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribe, obviamente, con la anuencia del gobierno, ¿no? Y luego esto debería de pasar al legislativo. ¿Hay un plazo en el que debe pasar al legislativo? Depende de Cancillería, ¿no? O sea, lo que es Relaciones Exteriores debe entregar el convenio al Congreso y ya será pues en la siguiente legislatura, claro, me imagino, marzo, que será discutido por el Congreso. ¿Se sabe si ya lo ha entregado Cancillería al Congreso? Me parece que todavía no ha sido entregado. Correcto. Ahora, entonces, una vez que se apruebe en el Congreso, recién entra en vigencia las cláusulas, las condiciones de este convenio. Todavía no. Tampoco. En realidad, como es un convenio internacional, lo que estipula el mismo convenio es que se necesita que 50 países pasen por este proceso interno, ratifiquen el convenio y a partir de que se llegue a los 50 países, 3 meses después entra en vigencia ya el convenio, que es un convenio vinculante para los países. Sin embargo, creemos que es importante que más allá de este proceso, que efectivamente va a tomar algunos meses todavía, el Poder Ejecutivo empiece ya a implementar ciertas medidas para dar cumplimiento a los compromisos que está adoptando en este convenio, ¿no? Claro, porque se entiende que finalmente seguramente se va a aprobar, ¿no? Eso esperamos. Pero, ok, entremos al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué es importante este tratado, este convenio? No solo en el mundo tenemos el problema con el mercurio, en especial en el Perú, como hemos visto en específico en Madre de Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que propone este convenio? Dar qué tipo de soluciones o medidas a qué problema nos estamos enfrentando. Efectivamente, mira, el convenio no incluye medidas específicas, pero sí compromisos claros para los países que deberán ser cumplidos de forma gradual. Por ejemplo, los compromisos están vinculados con eliminar el mercurio de los productos que contienen mercurio. Por ejemplo, hay una variedad de productos que contienen mercurio como algunos focos,
focos fluorescentes, los termómetros, barómetros, las amalgamas que utilizan todavía algunos dentistas para curar los dientes. Entonces, ese es uno de los compromisos. Otro compromiso está vinculado con el cierre de minas de mercurio en un plazo de 15 años desde que entre en vigor el convenio. Y el compromiso que importa más al Perú es la disminución o eliminación, en caso sea posible, del uso de mercurio en las actividades de minería de oro. Ahora, ahí ya se desprenden varias preguntas, pero primero un pequeño paréntesis. Acabar con el mercurio de diversos productos, por ejemplo, tú has nombrado el termómetro, barómetro, ¿es también perjudicial el mercurio acaso que está en esos productos o es por el uso que los trabajadores de las plantas de estos productos tienen que hacer con el mercurio? Sí, no, definitivamente digamos que usar un termómetro no va a causar daño a la salud del usuario, ¿no? Se refiere más bien a tratar de ir eliminando el uso de este metal en general, porque el extraerlo, ¿no? Las minas de mercurio generan una serie de impactos en la salud de los trabajadores que extraen este metal. Y al momento de disponer, después del uso de estos productos, y ya cuando son residuos, también el mercurio regresa a la tierra y contamina el suelo, contamina el agua, ya, etcétera. queda claro. Entonces, con respecto a la disminución o eliminación del uso del mercurio en la minería ilegal aquí en el Perú, es posible, digamos, no, dejemos de lado social por un momento, ¿no? Científicamente posible reemplazar o promover que los mineros informales, ilegales, claro que en primera instancia no deberían estar haciendo minería ilegal, pero digamos, claro, paso a paso, que por lo menos reemplacen el mercurio que utilizan para la extracción por algún otro elemento? Sí, mira, ahí estamos hablando de dos cosas. Por un lado están las medidas para evitar que el mercurio que se usa no llegue al ambiente, ¿no? Hay una serie de tecnologías y metodologías que se pueden utilizar, como las conocidas retortas, al momento en que se hace el refogueo del oro, ¿no? Pero no sé si todos. ¿Cómo es el refogueo? El proceso para extraer el oro, para separarlo de las otras cosas. Para separarlo del grupo de metales, digamos, o de toda la roca donde se encuentra el oro, es justamente vertir mercurio líquido en el oro. Y se genera una amalgama, que son como unas bolitas donde está el oro mezclado con el mercurio. Entonces, en ese primer paso existe el peligro de que el mercurio líquido caiga al suelo, claro, caiga a los ríos. In situ, ahí de donde están sacando. Y además en la Amazonía se hace sin ningún tipo de cuidado, la gente sobre la tierra mismo, sobre el río mismo. Sobre la tierra, sin guantes, entonces los mismos mineros se ponen en riesgo, pero además, una vez que tienes esta amalgama, para separar el mercurio del oro, se hace lo que se conoce como refogueo, que básicamente es calentar estas amalgamas en un recipiente con fuego. Y se derrite el mercurio. El mercurio se evapora. Se evapora. Entonces queda flotando en el aire y puede ser respirado por las personas. Entonces, ese es el proceso que se utiliza aquí. Sin embargo, hay metodologías como la conocida retorta, que básicamente es hacer el mismo proceso pero en un circuito cerrado para que el mercurio en vapor no salga a la atmósfera, sino que se mantiene como en un recipiente y a través de agua se enfría y se vuelve de nuevo como metálico. Y entonces, se puede disponer. Y se puede incluso reutilizar. Yeah. Y lo otro es que también existen otras técnicas para separar el oro de las rocas sin utilizar mercurio. El problema es que estos son procesos un poco más caros y hay que hacer una inversión más importante y capacitar a los mineros para que puedan utilizar estas tecnologías que hoy no conocen. Pero ¿cuánto más caro estamos hablando? O sea, digamos, no sé si poner un precio, pero un porcentaje, ¿no? Es invertir que... Yo creo que si los mineros se organizan y, digamos, compran equipos en conjunto y no uno individualmente, es perfectamente posible, ¿no? Si cada uno va a comprar uno de estas tecnologías, sí podría ser un poco más caro, ¿no? Pero de que se puede hacer, en otros sitios se hace.
las grandes mineras, por ejemplo, no utilizan mercurio, ¿no? Utilizan otro tipo de tecnologías. Claro. Entonces sí es viable. Ok, entonces ese sería, digamos, ese sería nuestro principal objetivo como país, ¿no? Sí. Porque no sé si tú manejes cifras de cuánta contaminación estamos hablando por mercurio en la selva peruana. Mira, a nivel de toda la Amazonía no existen estudios, sin embargo está el estudio que trabajó el Instituto Carnegie, que publicó hace unos meses en Madre de Dios, donde se puede ver que el 60% de especies de peces en los ríos de Madre de Dios tienen contaminación por mercurio 4 veces más alta de los límites recomendados. Y que son los peces de uso, digamos, de consumo común. Son peces de alto nivel de consumo, y eso más el hecho de que este refogueo que comentábamos antes muchas veces se haga en las casas comercializadoras que están en el centro de la ciudad, genera que las personas tengan niveles de contaminación también altísimos. En sus casas, en su ciudad. En su ciudad. El estudio demuestra que más del 75% de las personas a las que se les tomó muestras estaban con contaminación por mercurio, en promedio de hasta 3 veces los niveles permitidos. Y solo para ir cerrando ya, ¿cuáles son los efectos en el cuerpo humano del mercurio? Los efectos no los puedes sentir de forma inmediata, pero sí son bastante graves. Los principales son neurológicos y del sistema nervioso, y lo más grave es que se transmiten cuando las madres están embarazadas. Entonces es muy probable que el desarrollo fetal sea afectado y esos niños nazcan con problemas cognitivos, con problemas de memoria, con problemas nerviosos, y también son muy vulnerables los niños pequeños que todavía están desarrollándose. Claro. Bueno, entonces son 140 países los que han suscrito y se necesita que por lo menos 50 sea ratificado por sus congresos, senados. En el caso de Estados Unidos me comentabas que ya lo ratificaron. Para ellos es algo un poco más sencillo, no tienen el problema del mercurio en minería ilegal. Pero faltaría en el caso del Perú entonces que en la próxima legislatura se ratifique este convenio para ser uno de los países y además, como tú dices, ir implementando ya algunas de esas medidas, ¿no? Ir al menos reservando un presupuesto, asignándole un presupuesto a las medidas, porque una vez que esto se ratifique, el Perú se va a comprometer a elaborar un plan de acción específico para la reducción de mercurio en el uso de minería. Correcto. Y para eso se va a requerir presupuesto. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, Carmen Hecht, directora del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. No, muchas gracias a ti. Volvemos.